Es uno de los últimos lugares del planeta donde yo me iría a meter a montar una industria, porque es uno de los lugares donde es más cara la energía. Así es. Mira, nosotros tenemos como entidad un problema estructural serio, ¿no? Estamos prácticamente, Sinaloa se ubica a mitad de lo que es las dos áreas más importantes de consumo, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos un costo que no lo tienen las empresas que se instalan en el centro del país o en la frontera norte, ¿no? Que es el transporte, que es el costo del transporte, ¿no? Tanto para traer insumos o materia prima o alimentos, como para trasladar de aquí insumos, materias primas al norte o al centro del país. Entonces, ya ya de por sí ese es un problema. Pero hay salidas a ese problema, ¿no? Y lo que pasa es que no se les ha puesto atención. Miren, el tema del ferrocarril es un tema central, estratégico, para potenciar el desarrollo de la economía sinaloense. Pero este proyecto de modernización del transporte de ferrocarril no se puede pensar solamente como gobierno estatal, sino lo tienes que pensar en una coordinación y en acuerdos con los gobiernos colindantes y el gobierno federal. Y se requiere inversión extranjera también. O sea, sea con inversión nacional, extranjera, con lo que sea, pero se necesita. Son miles de millones de dólares. Son miles. Pero lo puedes hacer, se puede facilitar si tú estableces convenios, acuerdos con los gobiernos colindantes y donde también participa el gobierno federal. Y eso puede facilitar mucho, ¿no? Entonces, yo creo que es una gestoría que se requiere desde el punto de vista estratégico, Fíjate, tomarla. Algo que me parece muy clave y es un punto importante que mencionaba Jorge, es el costo de la energía. Tenemos que resolverlo en lo más pronto posible. Me parece que por el solo hecho del costo tan alto de la energía y que no han llegado las grandes inversiones de industria a Sinaloa, es por eso que vale la pena el gasoducto, la producción de gas natural. Es por eso que realmente vale la pena. Peor es no hacer nada. En el camino seguramente se irá ajustando el proyecto, pero yo no entiendo esas voces críticas que digo, no es que esté mal la crítica, pero no proponen realmente otra cosa. Siempre que se genera algún proyecto, hay alguien que está diciendo eso no está bien, porque, en fin, hay una serie de argumentos. Yo digo que otra alternativa tendríamos para abaratar la energía, que es un factor importante. A mí me gustaría que si eso está valorado y efectivamente está definido que es un proyecto estratégico de alto impacto, no se dejara de ver los otros proyectos estratégicos que me parece a mí que son relevantes, ¿no? Mira, un tema central en la economía de cualquier país, de cualquier región, es el financiamiento, ¿no? Y resulta que uno de los grandes carencias que tiene nuestra entidad es que no tenemos una banca regional, como la tuvimos muchos años. Ustedes se han de acordar con la banca regional que teníamos en Sinaloa, que era el que impulsaba, financiaba el desarrollo de la agricultura y de las demás actividades. Desapareció la banca regional. Pues desapareció la banca nacional, para empezar. Y además, no tenemos bancos. Pero es otro proyecto estratégico al que le tenemos que meter nosotros como entidades. Pero eso no depende del gobierno del Estado, ni depende Pero sí depende Sinaloa. de fomentarlo. O sea, no se trata de que el gobierno del Estado, el gobierno federal lo monte, sino de inducir políticas públicas precisamente para tener los proyectos estratégicos que van a permitir y facilitar el desarrollo, ¿no? Eso es lo que trata, no se trata de que el gobierno lo haga, ¿no? Entonces, me parece a mí que tenemos que trabajar en eso, y eso le corresponde efectivamente al sector privado. La banca regional no es factible en estos momentos, doctor. Bueno, pues podríamos decir lo mismo con otros tipos de proyectos. Analicemos el fenómeno financiero si estamos pensando siempre global, que no es factible, bueno, pues nunca va a ser factible nada. Doctor, ¿no? Yo entiendo lo que dice el doctor. En México tenemos muy pocos liderazgos, muchos políticos que buscan llevar agua a su molino y al lado de los empresarios que los apoyaron. El tema del gasoducto, claro que tiene muchas aristas criticables, ese sería un tema especial si se quiere y si se puede abordar, pero también los políticos, sobre todo en Sinaloa, creen que es casi pecado criticar sus proyectos. Claro que se pueden criticar y claro que tenemos que criticarlos cada vez que se pueda, y hay muchos expertos que tienen otras propuestas que hacer, hay que escucharlos y hay que también entender que el tema de la energía es carísimo en México. No significa que con este gasoducto ya la señora o el señor va a pagar menos de energía, para que no nos confundamos. Se están dando facilidades para que vengan las empresas, pero tampoco el que vengan empresas a Sinaloa
con la mano de obra barata que se ofrece, no nos da un crecimiento económico per se. Tampoco hay que creer que el que vengan empresas, el caso Walmart y todos los sobornos y la caída de muchos microempleos, a raíz de eso es prueba de que no necesariamente el que vengan empresas tenemos que cantarles y bailarles a todos los pero que los traigan. Si llegan empresas, Pati, se genera una mayor oferta, demanda de empleo. No necesariamente, porque tú mismo lo dijiste al principio. Al haber demanda de empleo, no, estoy de acuerdo. De que los empleos son de dar lástima. Sí, por pero supuesto. Además, no necesariamente pero si tienes empresas, si tienes inversiones, se genera una mayor demanda de empleo. Depende de las empresas, sí, depende, claro. A veces sale más caro y lo vemos, aterrizamos Sinaloa si quieres, pero el caso a nivel internacional es que muchas empresas transnacionales se colocan, dañan el medio ambiente, dañan la economía y bueno, joden todo. No vienen a traer beneficios. Estamos hablando de empleo. Hablando de empleo, pero además pero hablando en general, pero los empleos no son los mejores. Tienes razón, no vas a traer la maquila o sí, claro, que porque están rechazando en otras partes del planeta. Pero ¿no? que aquí les vamos a poner una pausa, todo. estamos de regreso en un par de minutos. Estamos de regreso con Nivel 5, estamos hablando de la economía en el estado de Sinaloa y bueno, yo apuntaría en el caso de del gasoducto o de cualquier otro gran proyecto, siempre va a haber por supuesto otra opción y tiene que ver principalmente con a quién le conviene cada una de las opciones, quién puede hacer negocio en esa opción, lo va a defender por supuesto, la otra parte lo va a criticar, eso es una obviedad, ¿no? Entonces en el caso del gasoducto, ¿quién se ha mantenido algún tipo de críticas? Porque sostiene que puede haber otro proyecto que pueda hacer negocios por su parte, ¿no? Y eso es natural, claro. Cada quien se dedica a algún negocio y quiere que ese negocio pues prospere, ¿no? Y hay el punto ahora con la economía del estado de Sinaloa que Mario López Valdés ha decidido, bueno, primero decidió pedir un préstamo de 2.600 millones de pesos y ahora está tratando de buscar el esquema de bono cupón cero para un nuevo. Él dice que no es endeudamiento, que es que es este esquema, ¿no? Del bono cupón cero. Efectivamente no es un esquema de endeudamiento, pero diría pero sí. Jorge, la misma chiva, pero la misma gata, la misma gata, pero revolcada. No, es que sí es endeudamiento. Claro que lo es. ¿No? Sí, claro que lo Tan es así que en la iniciativa que él presenta lo dice muy claramente y se apoya en la ley de deuda pública del gobierno del Estado. Entonces, como no tenemos dinero para hacer lo que queremos hacer, pues hay que pedir prestado. Claro. No, y así va a brillar todo, ¿no? Porque es un crédito más blando, eso sí, pero es crédito. No, pues. claro, no. Pero la duda que yo tenía. Digo, si no tienes dinero, tienes que pedir prestado, ¿no? Claro, todos lo hacemos. Claro, no para que te digas, ¿verdad? No me lo recuerdes. Miren, eso de no tener dinero, yo quisiera llamar la atención sobre lo siguiente. El año pasado, cuando se solicitó este crédito de 3.000 millones, que finalmente le aprobaron 2.600 millones de pesos, el Congreso del Estado le había aprobado 5.773 millones de pesos para inversión en obra pública, ¿no? Eso está, ahí ustedes pueden meter a la ley de ingresos y presupuesto de egreso del 2012 y está claramente eso. El tema que nosotros, la pregunta que yo siempre me he hecho es, ¿por qué
no se usa ese recurso? ¿O en qué se está canalizando eso? Si el Congreso te lo aprobó, 5.733 millones de pesos, que lo dice muy claramente, es para inversión pública productiva. Entonces, ¿dónde está ese listado? Lo que yo me pregunto es, ¿dónde está? 5.700 millones de pesos puede hacer muchas obras. ¿Cómo no? ¿Dónde están esas obras, pues? ¿O en qué se está aplicando? Si ha habido una desviación, bueno, pues ¿por qué no se dice? ¿O por qué? ¿No? Para este año se aprobaron 7.700 y tantos millones de pesos, también para inversión pública productiva, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿en qué proyectos se está aplicando esa partida? Nada más. Eso es lo que quisiéramos, nada más que nos porque que nos no dijeran. se ven. No se ven. Y no, porque no todo lo que está obra pública que está haciendo, dicen, es producto del crédito de 2.600 millones de pesos que se solicitó del año pasado y que no se ha terminado de ejercer. Ahora, parecen interminables esos 2.600 millones de pesos. Ahora ya hablan de que hasta dentro de 6 meses se va a lograr concluir la aplicación. Así quisiera que fuera mi cartera. Pero dices tú, bueno, ¿dónde está? Pues, o sea, el problema es, ¿dónde está ese recurso, esa partida? ¿No? Doctor, decía Víctor, yo no estoy de acuerdo con Víctor, en lo absoluto, que endeudarse no es pecado, todo eso que nos han enseñado los padres. Quiero decirte algo, pregúntale en este momento a la economía de la Unión Europea, pregúntale por qué la crisis del 2008 fue por endeudamiento. Es decir, endeudarse no es malo, perder el control de hasta qué nivel endeudarse, ese es el problema. Ese es el problema, para no cantar que siempre endeudarse es bueno. Es el problema. En el caso de Sinaloa, en menos de ¿cuántos meses tenía Mario López Valdés cuando había cantado que había 6 meses? Y habíamos dicho que teníamos una partida importante federal histórica, pero aún con eso no alcanzó. Se pidieron estas cantidades que se llamaron megapréstamos, pero además la huella clara de que no se necesitaban es que no se ha gastado ni siquiera en su totalidad. Pero permíteme, porque voy a terminar con el tema del endeudamiento. Adelante. Cuando hablan del riesgo de tu tope de endeudamiento, hablan de 43% de ingresos marginales del Estado y dice alguna de las empresas de Standard & Poor's que cuando llegas a 45, entonces ya pones en riesgo tu capacidad de endeudamiento. Es lo que está pasando en Sinaloa, tenemos 43% y ellos decían, pero cuidado, no lleguen al 45, y está en la página de Standard & Poor's. Ahora yo te quiero comentar otra cosa. Cuando llega Mario López Valdés y con este préstamo nos fuimos al doble, es decir, duplicamos la deuda. Que las personas que nos están escuchando, siempre que hablen de deuda, piensen como cuando vas a la tienda de la llave. Pues tú vas a comprar y vas a lucir tu vestido, lo que hayas comprado, las botas para Navidad, pero resulta que lo tienes que pagar en un futuro. Y si te endeudas demasiado, pues vas a tener un problema muy grave. Es lo que va a pasar en Sinaloa si no se cuidan las formas. Se fue más del doble el endeudamiento. En menos de 6 meses dobleteamos la deuda en Sinaloa. Pero además, ¿qué tan necesario es? ¿Y qué proyectos? Porque para pavimentar calles y para eje federalismo, ahora se está esgrimiendo el tema del hospital. Ni siquiera llegan a 200 millones de los 771 que se están pidiendo, pero ese hospital ya está hecho. La pregunta es, ¿cuánto le va a tocar al hospital oncológico, que es lo que el gobernador está usando como bandera? ¿Lo van a pagar tus hijos y hasta los nietos en un descuido, ¿no? Porque son préstamos, sí son préstamos, que no nos engañen, que no nos vengan con el cuento del cupón cero, es un préstamo, aquí y en China. Bueno, en honor a la verdad, yo estuve revisando antes porque me comentaste que íbamos a tocar este tema, y digo, para precisar, yo estuve revisando el ejercicio del crédito de 2.600, me llevé la gran sorpresa, y ahí están los números y los avances. Se ha ejercido el 92% del crédito, lo cual me parece que con esta extensión de plazo que dio el Congreso de 6 meses para concluir las obras restantes, que son las grandes obras que implican mayor dificultad de trámites y todo esto, porque son extensiones de terreno que hay que darle certeza jurídica, en fin, son 45 días por lo menos, 45 días por lo menos lleva iniciar una obra de esa naturaleza. Entonces me parece razonable, creo que el ejercicio del crédito va bien. El problema cuando te endeudas para bienes de consumo, ahí sí tienes un problema. Pero aquí estamos hablando de inversión productiva que está generando empleos. Dime una gran inversión, Víctor. Una gran inversión. Una gran inversión, el parque temático, por ejemplo, que es el que falta. Por ejemplo, falta parte de las inversiones. Tiene que ser detonante, pero son las pequeñas obras, calles, remodelación de escuelas,
remodelación de centros de salud, construcción de centros de salud que están generando mano de obra, están mejorando los servicios. Yo creo que eso está bien. Es presupuesto y predial, ¿no? Yo sí creo que sí debieron haber sido obras detonantes, porque no se trata de destapar hoyos y tapar hoyos como en las crisis de A ver, explícale eso a una comunidad que no tiene un centro de salud y ahorita pero para eso es el dinero del ingreso corriente. Pero una parte yo voy, la pregunta que yo te hago es, ¿y los 5.700 millones? Exacto. ¿Y los 7.000 y tantos qué pasó? Ahí está el problema. Ahí está el ejercicio del crédito. Por eso, pero me refiero yo, lo que yo me refiero, Víctor, es que, mira, yo no tengo ninguna duda, o sea, a mí no me espanta. Yo no soy más que un periodista que ha revisado los datos. Pero hemos revisado todos los datos. Pero espera, pero Víctor, no, lo único que yo diría, yo no estoy en contra de un endeudamiento, o sea, para mí el punto central del endeudamiento es a qué se va a aplicar, como punto central, ¿no? Claro. Si este es un proyecto, ese crédito se va a solicitar para aplicarlo en un proyecto detonador, desencadenador de más inversión, yo te diría no tengo ninguna duda. Por ejemplo, si esos 2.600 millones de pesos tú lo hubieras puesto sobre la mesa al gobierno federal para decirle queremos detonar con infraestructura moderna Mazatlán y Topolobampo para convertirlos efectivamente en una plataforma de desarrollo para Sinaloa, el gobierno federal ¿cuánto le vas a poner? ¿No? Para efectivamente terminar esos puertos. No, pero usted sabe que el crédito de 2.600 millones está etiquetado. No, pero cuando fue concebido, Víctor, me refiero yo que cuando fue concebido, o sea, si hubiera pensado en que son dos proyectos, Mazatlán y Topolobampo, fundamentales, ¿no? Por lo que ya conocemos ahí, que no hay necesidad de meternos en detalle, pero necesitamos terminarlos, o cuando menos avanzarlos. Y 2.600 millones de pesos con otros 2.600 que le ponga el gobierno federal, pues puedes convertir efectivamente en esos puertos, en puertos detonadores de inversión. Entonces, yo no tengo ninguna duda, yo le estampo mi firma de apoyo para proyectos de ese tipo, claro, ¿no? Pero